Después de describir la última cena, Juan reportó la muerte y resurrección de Jesús en Juan capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. En el Evangelio de Juan, la muerte y resurrección de Jesús y sus eventos asociados son generalmente descritos como la hora de la gloria de Jesús. En el Antiguo Testamento, la palabra gloria generalmente se refiere a la presencia de Dios en su pueblo. Durante la historia de Israel, la gloria de Dios los acompañó. Su gloria estaba en la nube que los dirigió durante su peregrinación por el desierto, en Éxodo capítulo 16, versículo 10. Estaba en el tabernáculo de Dios, en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Y la gloria de Dios habitaba en el templo de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. De acuerdo a esta definición, cuando el Evangelio de Juan usa la palabra gloria, se refiere a Jesús como Dios encarnado que habita entre su pueblo. Pero cuando Jesús se refiere a la hora de su gloria, Él usualmente se refiere al momento particular en su vida en el que su gloria sería demostrada al mundo de la manera más profunda posible. En otras palabras, se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. Normalmente no pensamos de la muerte como gloriosa, pero la muerte y resurrección de Jesús compraron la reconciliación del pueblo de Dios. Su sacrificio voluntario y su resurrección trajeron salvación y vida a todo aquel que creyó en Él y le recibió como Mesías. Esto reveló el amor y el poder de Dios para nosotros de maneras que, de lo contrario, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Fueron trágicas, pero hermosas, y trajeron inmenso honor y alabanza a Dios. En definitiva, fueron los eventos más gloriosos que han sucedido en la historia de la humanidad. El relato de la muerte y resurrección de Jesús se divide en tres grandes partes, comenzando con el arresto y juicio de Jesús en el capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 16. Primero leemos del arresto de Jesús en el capítulo 18, versículos 1 al 11. Después que Judas traicionó a Jesús, entregándolo a las autoridades, soldados y oficiales de parte de los sumos sacerdotes y los fariseos vinieron y arrestaron a Jesús. En el capítulo 18, versículos 12 al 27, Jesús fue traído a Caifás, el sumo sacerdote, para ser cuestionado. Durante este tiempo, Pedro negó a Jesús 3 veces, justo como Jesús lo había profetizado. Enseguida, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Pilato en el capítulo 18, versículo 28, al capítulo 19, versículo 16. Pilato concluyó que Jesús era inocente, pero no lo liberó por temor a los judíos. Sin embargo, el verdadero poder detrás del arresto y juicio de Jesús era Dios mismo. Ni Pilato ni Caifás estaban realmente en control. Cada cosa que pasó fue de acuerdo al plan de Dios. Como leemos en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La segunda parte importante del relato de Juan sobre la muerte y resurrección de Jesús es la crucifixión en Juan capítulo 19, versículos 16 al 37. En el relato de la muerte de Jesús, Juan explica cómo los eventos particulares de la crucifixión cumplieron con varias expectativas sobre el Mesías escritas en el Antiguo Testamento. Estos datos demuestran que Jesús no fue tomado por sorpresa. Cada cosa tomó su lugar de acuerdo al plan de Dios. Durante su arresto, juicio y crucifixión, Jesús mantuvo silenciosamente su dignidad erguida. El Hijo de Dios dio su vida por su pueblo, y haciendo eso, reveló la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había revelado. ¿Hasta dónde llegaría Dios para liberar a su pueblo? Por todo el camino hasta la cruz. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto frente a él. La cruz ha sido la cosa más difícil que alguien haya hecho. Nunca ha habido un sufrimiento más grande que aquel que el Hijo de Dios experimentó en la cruz, ya que no solo murió una muerte física brutalmente difícil,
sino que tuvo que soportar la imposición de nuestros pecados sobre Él y la ira de Dios sobre sus hombros. Fue la cosa más difícil que alguien haya hecho, pero Jesús lo hizo por el gozo puesto frente a Él. ¿Por qué haría esto? Lo hizo porque Él sabía el resultado. Esto produciría una muestra de la gloria de Dios, una muestra de su amor, su justicia, su ira, su santidad, su compasión, su misericordia, todo bellamente cubierto en la cruz de una manera en que lo veríamos a Él como Él es, y seríamos capaces de adorarlo por toda la eternidad al reunirnos alrededor del Cordero que fue inmolado. Su trono es donde nosotros le adoramos. Dios ha mostrado su carácter, su gloria, y nos ha mostrado quién es Él en la cruz, y nosotros le adoramos. Él trae muchos hijos a la gloria en esta cruz, así que por eso era capaz de hacer esto con gozo, por el producto final. Tercero, el reporte de la muerte y resurrección de Jesús termina con la resurrección en Juan capítulo 20, versículos 1 al 31. De acuerdo a Juan capítulo 20, versículos 1 al 9, la tumba de Jesús fue un hecho histórico. María, Pedro y el mismo Juan vieron que Jesús no estaba ahí. En el capítulo 20, versículos 10 al 31, Jesús se apareció a María Magdalena, los discípulos y a Tomás. Estos reportes indican que los seguidores de Jesús eran algo escépticos y no eran fácilmente engañados. En particular, Tomás no había estado presente la primera vez que Jesús apareció a sus discípulos. Y Tomás era escéptico. Él quería evidencias. Él no iba a creer la historia tan perturbada de una resurrección. Y su confesión en el versículo 28 es el clímax de la narración de Juan, donde Tomás reconoce a Jesús con las palabras, mi Señor y mi Dios. Es bastante sorprendente que cuando Tomás escuchó de los otros discípulos a quienes conocía personalmente, había viajado con ellos por todo ese tiempo, él conocía a estos hombres, y ellos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Él no podía aceptarlo. No es como si algún extraño le estuviera diciendo esto, y todos estuvieran de acuerdo. Él solo no podía convencerse. Pienso y sospecho que esta situación tiene que ver con su incapacidad para arriesgarse a creer y a ser decepcionado otra vez. Pienso que tenía miedo de ser decepcionado nuevamente. Tenemos el relato de Tomás dudando, diciendo las famosas palabras, a menos que ponga mis dedos en las marcas de los clavos en el costado de Jesús, no creeré. Y a menudo Tomás es catalogado como Tomás el incrédulo, porque no le creyó a Jesús, pero pienso que deberíamos ser un poco menos duros con Tomás. En primera instancia, Juan nos dice que Tomás no estaba ahí con los 12 cuando Jesús vino entre ellos y se les reveló a sí mismo. Y en segundo lugar, si creemos que los discípulos fueron seleccionados para ser testigos oculares de la resurrección de Jesús, entonces había un sentido en el que Tomás tenía que ver para poder creer. Y tercero, deberíamos decir que cuando Jesús se paró entre ellos revelándose a Tomás, Tomás hizo la más remarcada y clara profesión de fe en todo el Evangelio. Él llamó a Jesús mi Señor y mi Dios. Y así Juan explica al final de Juan capítulo 20 que Jesús dijo, porque has visto, has creído, pero de ahora en adelante, bienaventurados aquellos que no vieron y han creído. Hay un sentido en el que Tomás tuvo que ver para creer, pero también hay un sentido en el que tú y yo podemos ver no mediante la observación de Jesús delante de nosotros, sino mediante el llegar a apreciar y entender todo lo que ellos vieron y llegar a creerlo por nosotros mismos. Creo que algunas veces somos un poco injustos con Tomás porque él tenía un papel único y porque es un gran ejemplo de alguien que, cuando ve a Jesús por quien él es, expresa una fe maravillosa en él. Realmente es un modelo para nosotros, así que cuando llegamos a comprender quién es Jesús, nosotros también debemos caer de rodillas y adorarlo. La última parte del Evangelio es la conclusión a su relato de la vida y ministerio terrenal de Jesús, registrado en Juan capítulo 21, versículos 1 al 25. Esta conclusión toma temas de todo el Evangelio y dirige a los lectores hacia el futuro. Al igual que el capítulo anterior, se reporta una aparición de Jesús resucitado en los versículos 1 al 14, pero el énfasis de la narrativa no está en el hecho de la aparición. En ambos versículos, el 1 y el 14, Juan habló de esta aparición como una revelación,
usando la misma palabra que en el capítulo 2, versículo 11, cuando él dijo que Jesús manifestó su gloria. Por lo tanto, en lugar de usar esta aparición como una simple prueba de la resurrección, Juan quiso que se leyera este relato como una conclusión de la revelación de Jesús y su gloria, que se había iniciado en el primer capítulo de su Evangelio y había continuado a través de todos sus reportes. Más aún, la conclusión también confirma la autoridad de los apóstoles y otros discípulos para dar testimonio de Jesús, a pesar de que el destacado apóstol Pedro lo negó 3 veces. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 23, Jesús contrarresta la negación de Pedro, perdonándolo y restaurándolo 3 veces por separado. Y en estas restauraciones, Jesús comisionó a Pedro a cuidar el rebaño de Dios. Jesús mismo era el buen pastor, pero ahora Él designó a Pedro para seguir cuidando al pueblo de Dios. Cada uno de los otros evangelios termina con alguna forma de la gran comisión. Jesús mandó a sus apóstoles y a otros discípulos a construir la iglesia. Y esta historia de la restauración de Pedro es la manera en la que Juan ve el futuro de la iglesia. Jesús ha prometido estar con su pueblo para siempre. Y Él tomó este momento para dejar en claro que una manera en la que Él siempre estará con su pueblo es a través de otros pastores, como Pedro. Como Pedro mismo después escribió en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros». La mayoría de los estudiosos creen que el Evangelio de Juan fue escrito cuando los últimos apóstoles estaban muriendo. Juan incluso pudo haber sido el último apóstol vivo en ese momento. Así que, este hecho hizo que fuera más importante para el pueblo de Dios el oír que Jesús estaba todavía presente a través de los pastores de su rebaño. Finalmente no fue Pedro o ningún otro apóstol quien dirigió la iglesia. Era Jesús mientras ellos lo seguían. Ellos sirvieron solo como sus embajadores y ayudantes. Y Jesús prometió regresar por su pueblo, corporal y permanentemente, para dirigirlos en el futuro.